La historia de las 10 plagas en Egipto es una de las historias más increíbles de la Biblia, donde podemos sacar un sinfín de lecciones, pero quizá la principal es todo lo que Dios está dispuesto a hacer por nuestra salvación. Así que ya no gastemos mucho más tiempo. Es hora de comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática. Es siempre un gusto, de verdad, es siempre un gusto recibirlo aquí en mi canal. Estos días estuve viajando por El Salvador y tuve la alegría de saludar tanta gente querida que acompaña mi canal. También tuve el gusto de visitar la Asamblea Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allá en la ciudad de St. Louis. Estuve solamente un sábado, pero qué sábado bendecido en mi vida, porque tuve la oportunidad de saludar a tantos de ustedes, poder abrazarlos, sacarme foto con ustedes. Así que fue un momento muy, pero muy especial, donde me sentí muy amado y muy apreciado. No tengo palabras de verdad para agradecerles a todos ustedes su amabilidad, su atención y la manera como reciben mis materiales. Cada palabra de ustedes, cada palabra de ánimo, cada palabra de motivación es como agua en medio al desierto para alguien que está viajando, ¿no? Tuve el gusto, ahora me acuerdo de manera muy especial, de encontrarme un pastor allá de México, que infelizmente se me escapa el nombre, que me dice: pastor, sabes que yo no siempre estoy de acuerdo con usted. Me llamó mucho la atención la amabilidad de él al decirme eso. Me decía: pero he aprendido a apreciarlo, pastor, he aprendido a apreciar sus materiales, así que ánimo, siga adelante, muchas gracias por el ministerio que tiene. Mensajes como de ese pastor, de ese amigo, colega, ¿no? Tantas otras personas que tuve el gusto de saludar, nos motivan siempre a seguir adelante con el canal, y espero que usted ya se haya dado cuenta de que tenemos nuevos materiales, ¿está bien? Si usted está acompañando esta lección, quiero decirle que este martes ahora comenzamos una nueva serie de transmisiones en vivo, donde yo voy a estar comentando los comentarios que llegan a la semana, contestando preguntas que llegan aquí en los comentarios. Por eso es muy importante que usted esté suscrito a mi canal, ¿está bien? Por favor, asegúrese que está suscrito. Y si es muy amable, marque la campanita de notificaciones para que usted sea parte de aquellos que reciben notificaciones, ¿está bien? Aquí en la descripción del video hay un enlace de WhatsApp, donde al marcar usted pasa a ser parte de mi canal de WhatsApp. Es donde tanto mi esposa como un servidor estamos mandando todos los días materiales, videos, motivación. Es muy importante que usted participe de todo eso. Y lo mejor de todo, pues, es gratis. No tiene que pagar un céntimo. Por eso, muchas gracias una vez más. Vamos al estudio de esta semana, que tiene como título Las plagas. Y el verso para memorizar, como siempre, usted lo acompaña en pantalla. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 9, verso 35. La historia de las 10 plagas es diferente de lo que algunos piensan. Es una historia de amor, de gracia. Mucha gente, cuando me escucha hablar de que Dios es amor, 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 no entiende el concepto del amor de Dios. Confunden. Es muy común que las personas confundan amor con permisividad, ¿está bien? Amor con descuido. Amor no es permitir todo. Amor es saber poner orden. Amor es saber dar disciplina. Amor es enseñar a vivir de manera correcta, y muchas veces el amor es permitir que las personas sufran. Si al fin sus acciones, sus decisiones, las llevan por ese camino. El amor permite que yo me enfrente a las consecuencias de mis acciones, sin sacarme de esas consecuencias, porque sabe que son esas consecuencias que nos hacen crecer, nos hacen mejorar, nos hacen ser más sabios, nos llevan
a aprender mejores lecciones. La lección de esta semana vamos a hablar sobre las 9 de las 10 plagas. La 10ª plaga vamos a hablar en la próxima semana, donde vamos a estudiar sobre el origen de la Pascua. Bien, hoy día en este video vamos a hablar solamente de las 9 primeras plagas. Esas plagas tienen como objetivo llamar la atención de Faraón. Las plagas no son un ataque de Dios al pueblo egipcio. El pueblo egipcio no tiene culpa en sí. La culpa está en el Faraón. Y el ataque de Dios no es necesariamente al Faraón, es para llamarle la atención al Faraón. Pero el ataque, si podemos decir lo que hay, es un ataque a la ilusión de los dioses egipcios. ¿Por qué digo de la ilusión? Porque sabemos que esos dioses no existen. Son invención humana. En Egipto, algunos estudiosos llegan a decir que había más de 1500 deidades, ídolos en Egipto. Y eso solamente muestra el vacío del corazón de las personas. Y el ser humano tiene el deseo de llenar su corazón con cualquier cosa, ¿no? Pero hay en el corazón del ser humano un espacio que tiene la forma de Dios, que es para que Dios esté ahí. Si uno no pone a Dios, pues termina poniendo basura en ese lugar y eso siempre los lleva a la perdición. El pueblo egipcio puso otros dioses, hay 1500 diferentes dioses. Pero Dios, Jehová, necesitaba mostrar al pueblo egipcio que Dios era más fuerte, que el Dios Jehová era más poderoso, de verdad era el único Dios. Pero al mismo tiempo necesitaba mostrar al pueblo de Israel que ellos podían confiar en Dios. Cada una de esas plagas cayó solamente en territorio egipcio. El pueblo de Israel estuvo protegido y tuvo la oportunidad de ver que hay poder en Jehová. Porque entienda eso, el pueblo egipcio los tenía aplastados, los tenía sufriendo por 400 años. Ellos no conocían otra cosa sino el látigo, el dolor del látigo, la humillación de la esclavitud, el sufrimiento del trabajo forzado. Me imagino cuántas horas al día los israelitas esclavos tenían que trabajar. Y no había la mínima posibilidad de liberación de los esclavos israelitas, porque pues, la lección trae algunas posibilidades, y a mí la que más me parece es de que era una ventaja económica gigantesca para el pueblo de Egipto, tener mano de obra barata. Entonces era todo lo que los israelitas conocían. Y para que Dios los pudiera sacar del desierto de Egipto, ellos también tenían que ver que había poder en ese Dios, que había poder en un Dios, en Jehová, para derrotar a Egipto, a los que tenían el látigo en mano y a los dioses de Egipto. Me puedo imaginar cuántos israelitas sucumbieron a la tentación de adorar a esos dioses. No sé, no tenemos mucha información. Pero lo que sabemos es que esas plagas fue un punto clave, crucial, en el comienzo de la caminada de su pueblo rumbo a la libertad y en la enseñanza de Dios al faraón de que solamente Jehová es Dios. Por eso, querida amiga, querido amigo, es muy importante ponernos Dios como el primero en nuestra vida. Esa es la única manera de salir de la esclavitud que estamos del pecado todos los días. Si tenemos a Dios como el primero, tendremos victoria. Por eso, al cerrar esta introducción, quiero invitarlo a que pueda decir en los comentarios, que escriba así: Jehová es el primero en mi vida. Esa corta oración nos va a ayudar a fortalecer esta fe. Usted ya se ha dado cuenta que siempre los invito a escribir y aprecio mucho a los que escriben. Por veces alguien me dijo: pero pastor, si no escribo no hace mucha diferencia. Sí y no. ¿Está bien? Porque usted no necesita escribir nada para declarar algo en su corazón. Pero esa acción de escribir como que nos ayuda a recordar algo que hicimos de manera física y no solamente en nuestro corazón. Por eso lo invito a usted, escriba: yo pongo a Jehová como el primero en mi vida. Más importante que mi casa, más importante que mi iglesia, más importante que mi trabajo, más importante que el dinero, más importante que las deudas, más importante que todo. Jehová es el número uno. Por favor,
escribes en los comentarios como una oración de adoración al nombre de nuestro Dios. La lección del día domingo trae como título Dios versus dioses. Como les dije, los estudiosos de Egipto creen que las deidades egipcias pasaban de 1500. Había un dios para cada cosa y por veces muchos dioses para la misma cosa. Como les digo, el ser humano tiene necesidad de adorar, fue creado para adorar y si no adora a Dios termina adorando a otras cosas. Lo que nos lleva a la primera pregunta de este estudio. ¿Qué es el centro de tu adoración? ¿A quién adoras? ¿Adoras a Dios, de verdad? Te voy a poner una pregunta un poquito compleja ahora. Y si quieres puedes escribir en los comentarios tu respuesta. ¿Adoras más a Dios o adoras más a tu iglesia? ¿Adoras más a Dios o adoras más a lo que piensas que es la doctrina verdadera? ¿Adoras más a Dios o adoras más a tus conceptos? Yo me encuentro con mucha gente que está dispuesta a insultar y ofender en la defensa de su santidad. Lo que me parece muy raro, me parece muy curioso que alguien entienda que tiene la necesidad de insultar, de ofender, de agredir en nombre de la santidad, en nombre de la defensa de la doctrina santa, pura y verdadera, o en nombre de la defensa del mensaje de los tres ángeles. Me parece curioso que alguien llegue a creer de esa manera. Y el pensamiento obvio que llego a concluir es de que adoran más a ellos mismos que a Dios. El ego está tan inflado por un conocimiento raso de la palabra, un conocimiento que se basa en videos de internet, un conocimiento que se basa en sus propios prejuicios, que pierden de enfoque la maravilla de Dios. La lección del día domingo comienza en la historia de las 10 plagas, el viaje de las 10 plagas, comienza con la reunión de Moisés. Se enfrenta a los sacerdotes de Egipto y la vara es puesta al piso y se transforma en una culebra. Usted conoce bien la historia, pero por si no conoce, los sacerdotes egipcios también ponen sus varas al piso que se transforman en culebras. Estos días se escuchaba un debate muy interesante sobre eso, que decían que los sacerdotes egipcios nunca crearon culebras. Ellos crearon la ilusión de culebras. Interesante, ¿no? Porque la persona, no me acuerdo dónde escuché eso. La persona que hablaba sobre eso decía que Satanás no puede crear vida. Quiere decir que él no pudiera crear de madera culebras vivas. Interesante, mire el raciocinio. Y queridos, yo no sé cuánto de eso será verdad, porque no tenemos condiciones de evaluar eso, obviamente. Ellos dicen, lo que sí Satanás pudiera hacer era crear la ilusión de culebras. Bueno, eso nos llevaría a gastar mucho tiempo debatiendo sobre este tema. El punto es que la Biblia dice que la culebra de Moisés o de Aarón, que sea, la culebra de Moisés tragó a las otras culebras. ¿Por qué la culebra? Bueno, la lección comenta de que en Egipto había una diosa llamada Uadiet, que era en forma de una culebra y que estaba en la corona del faraón. Esa personaje, esa deidad, supuestamente era protectora del reino y supuestamente sería muy fuerte. Y Moisés muestra de manera muy sencilla que Jehová es mucho más fuerte que ella. Pero aquí viene el punto. El faraón estaba tan terco y tan cerrado a su creencia de que él no consideraba como mínima posibilidad pensar que Jehová pudiera ser más fuerte que su Dios. Vuelvo al mismo punto que hablé al comienzo. Si yo quiero seguir a Cristo, si yo quiero caminar en la palabra, yo necesito mantenerme dispuesto a aprender. Cuando lo único que quiero hacer es enseñar,
entonces comienzo un camino de fanatismo donde muchas veces no hay retorno. Aprender es lo que nos lleva a estar más cerca a Cristo. Querer enseñar todo el tiempo nos aleja de la fuente de conocimiento y nos acerca a la fuente del egocentrismo. Querido, vaya a la iglesia queriendo aprender. Vaya a la palabra queriendo aprender. Venga a mis videos queriendo aprender. Usted no sabe cuántas horas de mi semana se gastan estudiando. Y por veces estudiando materiales con los cuales no estoy de acuerdo. Y hago eso porque necesito confrontar mis ideas a ideas diferentes para poder reevaluar. Y les confieso que he cambiado con mis ideas en muchas situaciones. No hay ninguna pena en cambiar de idea. No hay ninguna vergüenza en cambiar de opinión. Si hay pena en algo, es en siempre tener la misma vieja opinión formada sobre todas las cosas. Creer de la misma manera todo el tiempo. Imaginarme que solamente yo tengo la razón y que mi idea siempre será mejor que la de los demás. Lo que vemos aquí en la lección del día domingo es que Dios es mucho más fuerte. Pero si yo no estoy dispuesto a abrir mi corazón a la verdad divina, pues no importa qué tan divina sea la verdad predicada, yo nunca estaré dispuesto a escuchar. Queridos, si hay algo que pienso que nos hace falta, es abrir nuestro corazón. Es abrirnos a la influencia del Espíritu Santo para que el Espíritu me enseñe lo que Dios quiere que yo aprenda y no para que el Espíritu venga y que me convenza de que yo siempre voy a tener la razón. Y eso es una línea muy peligrosa de cruzar. Mantente abierto a la influencia del Espíritu, porque el Espíritu te va a hablar de maneras muy únicas. Si necesario, pues usará una burra para enseñarte la verdad. Y si Dios usó una burra para enseñarte la verdad, pues ¿por qué no puede usar al pobre pastor Rubén Bullón? ¿No es cierto? Así que quiero invitarte una vez más a acción, a escribir en los comentarios: Señor, quiero aprender de ti. Por favor, escribes en los comentarios: Señor, quiero aprender de ti. Señor, quiero aprender de tu amor. Quiero aprender de tu gracia. Dame la humildad de reconocer que estoy equivocado. Dame la humildad de reconocer que tú tienes verdad y yo solamente tengo conjeturas humanas. Señor, ayúdame a aprender de ti. Escribe eso en los comentarios y que esta sea nuestra oración, no solamente de hoy día, y sí de toda la vida. Hay un dicho que dice que el mismo sol que derrite el hielo es el mismo sol que endurece el barro de ladrillo. Interesante, ¿no? La lección del día lunes trae como título: ¿Quién endureció el corazón del faraón? Cuando me toca hablar a jóvenes, a adolescentes, yo siempre les doy espacio para preguntar. Y la pregunta que comúnmente escucho es esta: ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón? ¿No es injusto que Dios haga semejante cosa? ¿No es injusto que Dios haya hecho eso? Uno se puede cuestionar mucho con este texto bíblico. Así como hay otro texto que dice que Dios se arrepintió. Y quizá durante las transmisiones en vivo que voy a hacer durante los días martes, quizá uno de los temas que maneje siempre serán respuesta a textos difíciles de la palabra de Dios. ¿Dios endureció el corazón del faraón? La respuesta es no. No, Dios no endureció el corazón del faraón. Pero pastor, la Biblia dice, calmado. Mira esto. Hay 10 veces que aparece esa afirmación, que el corazón del faraón se endureció. Las 5 primeras fue el faraón que endurece su corazón. Las 5 últimas parece que es Dios que endurece su corazón. El faraón, pudiéramos
aquí voy a caminar en líneas peligrosas de la hermenéutica. Pero quiero hacer una aplicación a esta situación. Pudiéramos decir que de alguna manera el faraón ejemplifica los eventos finales. Él ejemplifica lo que será el pecado contra el Espíritu Santo. En las 5 primeras plagas, el faraón tuvo la oportunidad de ver el poder de Dios. Dios era más fuerte que la culebra que él llevaba en su corona. Dios era más fuerte que el río Nilo, que el que daba vida a Egipto, y vamos a hablar más de eso más adelante un poquito. Dios era más poderoso que todo eso. Y ahí el faraón pudiera haber dicho, pues más me vale aceptar a Dios, más me vale obedecer a lo que Dios dijo. Pero él no hizo eso. Él no aflojó su terquedad, él no estuvo dispuesto a abrir mano de sus creencias, de sus conceptos, de sus prejuicios, de sus certezas. Él nunca quiso hacer eso. Y lo que la Biblia muestra es que Dios solamente le permitió seguir por el camino natural del rechazo. De tantas veces decir no a la voz de Dios, finalmente el corazón deja de escuchar la voz de Dios. Y eso es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no es un número de pecados, un tipo de pecado o una cantidad de pecados. El pecado contra el Espíritu Santo es el resultado de mi rechazo a la influencia del Espíritu Santo. Es el resultado natural de decir no siempre que Dios me habla, de rechazar y rechazar el poder de Dios, de constantemente decir no quiero escuchar. Llega un momento, y aquí está el punto, no que Dios deja de hablar. Llega un momento donde yo dejo de escuchar. Mi corazón deja de ser hielo que se derrite con la influencia del sol y pasa a ser un ladrillo de barro que se endurece cada vez que el sol se pone más fuerte. Y ahí te pregunto, ¿tu corazón hoy día es hielo o es barro? Pastor, ¿cómo puedo saber si estoy pecando contra el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber si estoy pecando contra el Espíritu Santo? Muy buena pregunta. La respuesta es bastante sencilla. Estoy pecando. Si yo todavía me preocupo con eso, si yo todavía me preocupo si estoy o no escuchando la voz del Espíritu Santo, es muy probable que sí esté. Porque solamente el Espíritu Santo me lleva a considerar eso. Solamente la voz de Dios me lleva a considerar si para mí todavía hay salvación. Mucha gente, yo hablo con muchas personas y me dicen, pastor, yo creo que para mí no hay salvación. Yo siento que he ido demasiado lejos, solamente siente eso quien está siendo tocado por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Solamente siente eso quien está siendo tocado por el poder de Dios. Yo les comentaba a ustedes que he tenido la bendición, lo voy a llamar así, de mantener relaciones amistosas con personas que se oponen a mi manera de predicar. Tienen canales de internet, en Facebook, en YouTube, qué sé yo. He logrado mantener relaciones de amistad, de respeto mutuo. Y en algunos momentos me dio mucho gusto cuando me hablan así. Pastor, yo creo que me he equivocado. Yo pienso que pudiera mejorar. Eso para mí es fenomenal. Todas las veces que alguien dice, pienso que pudiera mejorar. Yo soy padre de 2 niñas. Y, ¿sabes? Por veces yo me agarro pensando que yo quisiera volver en el tiempo para ser un mejor papá.
para poder tratarlas mejor. Estoy casado con mi esposa, ya vamos a completar 27 años de matrimonio. Y por veces pienso que yo pudiera haber sido un mejor esposo. Definitivamente pudiera haber sido un mejor esposo. Pero yo tengo dos opciones: o pasar la vida llorando por mis errores, o pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ser un mejor esposo, ayúdame a ser un mejor padre. Y todas las veces que siento ese deseo en mi corazón, yo sé que es el Espíritu Santo hablando conmigo. Es el Espíritu Santo diciéndome así: ya no digas más eso en la internet porque vas a herir gente. Cuidado con lo que hablas, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que posteas, cuidado con lo que compartes. Todas estas cosas me están llevando a hablar de manera diferente. Porque yo creo que ahí está el Espíritu Santo de Dios hablando con nosotros. Por eso, cuando estudiamos la vida del faraón, nos damos cuenta de que el faraón se endureció y creo que llegó a terminar cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Dios nunca endureció su corazón. Solamente Dios le dio el libre albedrío de seguir adelante. Y él, infelizmente, nunca terminó escuchando la voz de Dios. Te pregunto, ¿y usted? ¿Está escuchando la voz de Dios? ¿Qué tal si para esta lección de lunes escribimos como nuestra oración: Señor, ayúdame a escuchar tu voz? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a escuchar tu voz. O si quieres ser aún más directo, escribe: yo Rubén, yo María, yo Juan, qué sé yo el nombre. Yo Rubén, quiero escuchar más la voz de Dios. Esa sería una excelente oración para comenzar nuestro lunes, para comenzar nuestra semana y seguir avanzando en la caminata de la fe. En la lección del día martes, que trae como título las 3 primeras plagas, obviamente vamos a estudiar las 3 primeras plagas. Las 3 primeras plagas son el Nilo tocado, convertido en sangre, las ranas que salen del Nilo y los insectos. Hay algunas curiosidades, y a usted que es maestro de la escuela sabática, estas curiosidades son interesantes, pero no gaste demasiado tiempo en esas curiosidades. Vale la pena leerlos, lo que yo definitivamente lo voy a hacer aquí, porque cada plaga termina siendo un ataque de Dios a esa deidad. Ojo, Dios no está atacando al pueblo egipcio. El pueblo egipcio también son hijos de Dios. Dios no ataca a sus hijos. Dios está atacando las creencias y a los ídolos egipcios, mostrando y tratando de mostrar al pueblo egipcio, pero en especial a Faraón, de que él tiene que aceptar la soberanía de Dios. Él tiene que aceptar que Dios es mayor, que Dios puede más, ¿no? El primer de los dioses atacados, el ataque al río Nilo, es un ataque dirigido contra un dios llamado Hapi, que la vida de Egipto dependía totalmente del agua de ese río, ¿no? El segundo ataque fue un ataque hecho directamente al dios Haket, que era un dios que tenía cara de rana, imagínense eso. Y por último, el ataque era hecho a un dios llamado Geb, que era el dios de la tierra, el dios del polvo, y del polvo se levantaron insectos. Unos pueden pensar que eran garrapatas, piojos, mosquitos. La palabra hebrea es quinin, y no tenemos una definición exacta de esa palabra. Pueden ser piojos, pueden ser mosquitos, pueden ser garrapatas. Lo que de hecho es que Dios trata de mostrar aquí de que Él es mucho más poderoso que todas esas cosas. Mucho más poderoso. Y en orden de salvarnos, Dios va a tocar cosas que para nosotros parecen ser muy importantes. Si eso me está llevando por un camino equivocado, si eso me está haciendo, ¿sabes?, avanzar en un rumbo de perdición,
el dios del Nilo, el dios con cara de rana, el dios del polvo, de la tierra, pues no son nada frente al poder de Dios. Depender de ellos es depender de nada. Ahora te pregunto, ¿cuántos de nosotros no estamos ahí como que perdiendo nuestra fe, perdiendo nuestra salvación por ídolos que no son nada? Dinero, ganancia, estatus social, promiscuidad, pornografía, mentira, robo. Tanta cosa mal en nuestra vida. Tanta cosa equivocada, tanta cosa, ¿sabes?, que nunca nos llevará a ningún lugar de provecho. Querido, por favor, escucha bien lo que te voy a decir. Para de perder tiempo con cosas que no te van a llevar a ningún lugar. Puede parecer interesante, puede parecer bueno, puede parecer divertido, puede parecer excitante, pero sus caminos son de perdición y seguir esos caminos es una estupidez sin tamaño. ¿Por qué vas a dejar de seguir los caminos de Dios? Los caminos de Dios, querido, no siempre van a ser los con más luces, con más glamour, pero son caminos de salvación, son caminos de bendición. Dios quiere bendecir, Dios quiere salvar, Dios quiere liberar, Dios quiere restaurar. Y nosotros ahí adorando a ídolos que no son nada. ¿Será que ya no es hora de parar de perder tiempo con esos ídolos risibles, esos ídolos insignificantes, y enfocarnos en las infindables bendiciones que Dios tiene para nuestra vida? O sea que ya no sería hora de hacer eso. Los sacerdotes egipcios llegaron a esa conclusión. Los sacerdotes egipcios hicieron, pues eso es mano de un Dios poderoso. Y faltó solamente que el faraón aceptara, bueno, está bien, me rindo. Pero no pudo hacer eso. Su orgullo lo detenía de tomar decisiones inteligentes. Como pastor y como consejero, me he dado cuenta que la mayoría de las personas que sufren porque su orgullo las impide de avanzar. Su orgullo personal las impide de reconocer sus errores. Su orgullo las impide de tomar mejores decisiones. Porque si me arrepiento, si pido perdón, si cambio, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué hablarán de mí? Mi querida, ¿a quién le importa eso? Solamente una persona carcomida por el orgullo tiene la capacidad de seguir pensando de esa manera. No importa lo que los demás piensen en relación a eso, si tu decisión es para tu crecimiento, para tu mejora, para la bendición tuya, de tu familia y de aquellos a tu alrededor. Estamos viviendo esclavizados por la opinión ajena. Estamos viviendo esclavizados por lo que piensa la gente, lo que dicen los demás. Paren con eso. Ya dejemos de estar perdiendo tiempo con eso. Es hora, honestamente, es hora de permitir que Dios trabaje en nosotros. Que la opinión de Dios sea mucho más importante. Que lo que Dios piensa sea mejor en nuestra vida. Y cuando yo honestamente creo que a partir del momento que yo pongo mi orgullo a un lado, yo tengo condiciones de ver más bendiciones en mi vida. Avanza por ese camino. Suelta el orgullo. Te vas a sentir mucho mejor. La lección del día miércoles va a tratar sobre las plagas número 4, 5 y 6. Moscas, ganado y úlceras. Solamente para que usted pueda entender eso, quiero leer los dioses, siempre con D chica, que fueron humillados y derrotados en esa batalla espiritual. Las moscas atacan desafiando a Wadiet y a Jepri. El ganado muere derrotando a Hathor y Apis. Las úlceras cubren a todos, incluso a los magos, humillando a Isis, Seimet y Imhotep. Interesante, ¿no? Los que les gustan las películas de Egipto siempre escuchamos el nombre de Imhotep. Queridos, algo hay que recordarse, ¿está bien?
que es el hecho de que esta batalla no es una batalla de Dios contra los ganados, las moscas y las úlceras, no. No es una batalla de Dios contra el pueblo egipcio. No es una batalla de Dios contra Faraón. Es una batalla espiritual. Es una batalla donde Dios quiere mostrar que es mucho más poderoso que Satanás. Y Dios es mucho más poderoso que Satanás. Eso tiene que estar claro. Eso tiene que ser mostrado a todo el mundo. Dios es mucho más poderoso. Pero voy a decir algo que yo sé que va a sonar un poco raro. Pero si pudiéramos decir que Dios no es más poderoso que algo, y no que Dios no sea más poderoso, es que Dios en su omnipotencia, omnisciencia, en su omnipresencia, Dios en su infinidable amor, Él respeta nuestra decisión. Y aunque todo el mundo ya se había dado cuenta de que Dios, el Dios de Israel, Jehová, era Dios de dioses, el faraón seguía en su terquedad. Y queridos, Dios puede hacer todo y hace todo por nuestra salvación. Lo único que Dios no hace es cambiar nuestro corazón. Cambiar nuestro corazón es una decisión nuestra. Cambiar nuestro corazón es una decisión nuestra, personal. Es una decisión única que solamente usted puede tomar. Abrirle la puerta a Dios, permitir que la influencia suave del Espíritu transforme mi manera de ser y aceptar ser transformado es una decisión personal. Nadie ni nada pueden tomar esa decisión en nuestro lugar. La lección de esta semana muestra algo muy, pero muy interesante, que es el hecho de que nosotros al fin somos los responsables por aceptar o rechazar. Pero tristemente lo que yo veo muy a menudo es que las personas están tan preocupadas en entender la razón que no le abren paso a la influencia de Dios. Y eso lo veo mucho entre parejas. Y si usted me está aquí hasta aquí acompañando esta lección, por favor no se olvide de viernes de noche estar acompañando nuestra transmisión especial para parejas. Todos los viernes de noche hay una transmisión especial, una live, donde mi esposa y yo estamos hablando directamente a las parejas. En la vida matrimonial, una de las principales batallas es el tener razón. Las personas se pelean, los matrimonios se destruyen en el afán de querer tener razón. No, es mi opinión, es tu opinión. Y gente, al fin del día, ninguno de nosotros tiene 100% de razón. Dios es el único que tiene razón. Y lo mejor que yo tengo que hacer es abrir mi corazón a la influencia del Espíritu Santo para que el Espíritu me pueda mostrar y me dé la fuerza necesaria para admirar a mi cónyuge y decir, no, sabes qué, tú tienes razón, vamos a hacer de tu manera. Pero hacer eso, yo creo que es más fácil suavizar el corazón del faraón que suavizar el corazón de algunos cónyuges. Es más fácil suavizar el corazón de piedra del faraón que suavizar el corazón de algunos cónyuges. Y eso es un problema serio entre matrimonios. Es un problema serio en relaciones humanas. Es más fácil suavizar el corazón de faraón que el corazón de algunos ancianos de iglesia, que de algunos pastores y de algunos administradores de la iglesia. Es un problema serio. Lo que terminamos por ver en esta lección del día miércoles es de que el camino de la victoria es rendir total y absoluta adoración a Dios. Porque la lección muestra de que el faraón, no que se convenció, pero quiso hacer una rendición parcial. Dijo, bueno, está bien, mira, ya estamos sufriendo demasiado aquí, hagamos esto. Ustedes pueden ofrecer sacrificios a sus dioses, pero lo tienen que hacer aquí en Egipto. Eso no era lo que Dios estaba pidiendo, pero eso era lo que el faraón estaba dispuesto a ofrecer. Y queridos, aquí está un punto muy importante. Yo tengo que hacer lo que Dios me pide hacer, no lo que yo creo que debo ofrecer. Yo tengo que hacer lo que Dios me pide hacer, yo tengo que dar lo que Dios me pide dar, yo tengo que entregar
100% de mi corazón a Dios, y no solamente 20%, 95%, 99%. Yo tengo que entregarme de manera completa y total en las manos de Dios. Yo tengo que entregarme sin restricciones al poder maravilloso del Padre. Yo tengo que estar dispuesto a soltar el control, a soltar mis prejuicios, a soltar mis ideas y a abrazar lo que Dios tiene para mí. A abrazar la verdad de Dios, a ponerme 100% en manos de Él, a dedicarme completamente a Él. Yo tengo que estar dispuesto a hacer eso. Porque si no estoy dispuesto a hacer eso, las cosas serán sumamente problemáticas. ¿Cuántos de nosotros no estamos dejando de vivir la plenitud de las bendiciones porque estamos aferrados a nuestras pequeñezas, adorando a dioses con cara de vaca mientras Dios nos está llamando para adorarlo a Él? ¿Qué te parece? ¿Será que no es hora de comprometernos con Dios de manera integral y decir, Señor, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti completamente? ¿Qué te parece? ¿No valdría la pena hacer eso? Así que en este momento te invito a escribir en los comentarios, Señor, yo me entrego completamente a ti. Señor, yo te obedeceré todos los días de mi vida. Escribe eso en los comentarios. Señor, yo quiero obedecerte a ti. Yo quiero obedecerte a ti. Esa será la oración que va a cerrar este estudio. Es la oración que yo quiero que usted escriba en los comentarios. Es la oración que será la oración tónica del día de hoy en tu vida. Señor, yo te quiero obedecer a ti. En la lección del día jueves vamos a hablar de las plagas número 7, 8 y 9, que son respectivamente, y es el título de la lección, granizo, langostas y oscuridad. Interesante que una vez más, dioses egipcios, ídolos egipcios son atacados por la soberanía de Jehová. Dice de esta manera, el granizo cae del cielo golpeando a Nut, la diosa del cielo, y a Osiris, dios de la fertilidad. Las langostas arrasan todo, burlando a Set y a Serapis. Y finalmente la oscuridad densa cubre Egipto. Ra, el dios del sol, es humillado. Interesante que cada uno de esos ataques fue muy específico, muy específico. La batalla espiritual es muy fuerte, muy intensa. Pero lo que llama la atención en la lección de jueves es que mientras todo el Egipto estaba en torbellino, estaba en guerra, estaba en miedo, estaba asustado, el pueblo de Israel estaba protegido, estaba bendecido. El pueblo de Israel estaba bastante bien cuidado, no había ningún problema con el pueblo. Todo estaba tranquilo, todo era de bendición con el pueblo. Interesante, ¿no? Todo estaba bien con el pueblo. Lo que podemos ver aquí en esta lección es de que los que confían en Dios siempre serán bendecidos, siempre. Ojo, no estoy diciendo que los que confían en Dios no pasan por probación, porque veremos durante la lección de este trimestre que, aunque confiando en Dios, los israelitas pasaron por momentos difíciles, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo. Pero siempre hay bendición por el pueblo de Israel, porque creían y confiaban en Dios. Y si tu fe está depositada en Dios, serás bendecido, serás protegido de la maldad, de la iniquidad. Por ejemplo, en el matrimonio, los 10 mandamientos son para nuestra protección, y el mandamiento dice no adulterarás, y el hecho de que yo no adultere me protege de un sinfín de dolor y de sufrimiento. No furtarás, honra a tu padre y tu madre, no codiciarás, no dirás falsos testimonios. Tanta cosa bonita, y la bendición que es guardar el sábado, porque uno pues tiene el descanso sabático. ¿Cómo todo eso es fenomenal? Entonces hay bendición en obedecer a Dios, hay bendición. La obediencia no me salva, pero me bendice, pero me prospera, me trae una tranquilidad muy especial y muy única.
Pero la lección también habla sobre el miedo del faraón, el miedo de su corazón, ¿no? Después de ver tanta cosa ocurriendo alrededor de él, el faraón finalmente llega a la conclusión de que, bueno, pues no queda de otra, ¿no? Ni modo. Pero la transformación del corazón, del corazón de faraón no dura mucho. Al rato su corazón se endurece otra vez. Y aquí está el punto. El miedo nunca es un buen factor motivacional, nunca. El miedo, los cambios hechos por miedo nunca prosperan. Nunca prosperan. Los cambios en nuestra vida deben ocurrir siempre por nuestro deseo de alabar a Dios y nunca por el miedo de qué pasa. Aquí, no quiero sonar malo, ¿no? Pero es por eso que algunas predicaciones proféticas no me gustan. Porque están más basadas en el miedo que en la esperanza. Están tratando de asustar, tratando de imponer miedo, asombro. Por veces uno sale de predicaciones proféticas y pues se da cuenta que no puede ni caminar bien, no puede ni usar una ropa de color negro que ya está en pecado, que todo es pecado, todo es diablo. Y le buscan 5 o 6 patas al pobre gato. Y uno sale honestamente desesperado. Entonces el miedo no es buena motivación para seguir a Cristo. Ahí tenemos la figura del faraón, completamente petrificado de miedo. Pero su cambio duró minutos. Y así es, y esa es la razón por la cual la vida de muchos de nosotros es una verdadera montaña rusa, con altos y bajos todo el tiempo. Porque toda nuestra vida espiritual está basada en miedo. Ay, si me voy a perder, ay, que si eso, ay, que el otro, hay que correr a las montañas, no, que sigo comiendo eso. No, gente, los cambios en nuestra vida deben ocurrir porque yo quiero adorar y alabar al nombre de Dios. Así de sencillo y así de hermoso. Por eso te pregunto, ¿qué cambios deben pasar en tu vida? ¿Qué cambios honestamente crees que deben pasar en tu vida? No escribas eso en los comentarios. Eso es algo que tienes que hacer tú y con Dios. Orando y pidiendo, Señor, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida urgente? ¿Qué cosas necesitan ser transformadas? Y que sepas eso, verás mucha cosa buena en ti. Por último, termino diciendo esto. ¿Qué ídolos necesita Dios destruir en mi vida para que yo me entregue 100% en sus manos? ¿Qué ídolo Dios tiene que sacar de mí para que yo lo pueda acompañar? Para que yo pueda caminar en su verdad. Para que yo pueda siempre seguir adorando al nombre de Jehová. ¿Qué ídolo tiene que ser borrado de mi historia? Todos nosotros tenemos un ídolo. Todos nosotros tenemos algo de maldad que necesita cambiar. Esta semana yo tuve una batalla muy grande en mi corazón con uno de esos ídolos. Y te confieso que no fue fácil. Pero alguien oró conmigo y me ayudó un montón. Y me alegra decirles que pues, he tenido victorias sobre eso. He tenido otras victorias, otras derrotas. Pero al estudiar este material una vez más, pienso, Señor, ayúdame a tener victoria sobre mis ídolos. Ayúdame a tener victoria sobre mis malos pensamientos. Ayúdame a tener victoria en tu nombre. Y que nuestra vida sea una completa y total adoración al nombre de Dios. Llegamos al final de este estudio. Fue un estudio pero muy bendecido. Yo estoy extremadamente feliz con el estudio de este trimestre. Me está gustando un montón. Me encanta el libro del Éxodo, la historia del pueblo de Israel. Y cuánto de gracia uno puede entender en un libro tan hermoso como la historia del comienzo, los comienzos del pueblo de Israel. Así que de verdad estoy muy feliz. Este estudio ha sido muy interesante y espero que a usted le haya gustado. Una vez más, le voy a invitar a que se suscriba a mi canal. Por favor, participe, es muy importante. Que marque, por favor, que le gustó el video. Y si no le gustó, pues escriba que no le gustó. Marca ahí una manito para abajo, pues marca el botón. Y eso es la gran ayuda que me puede dar con ese video. ¿Le parece así? Vamos a algunas citas del Espíritu de Profecía que están en la lección de viernes. Por favor, acompañe en pantalla. Dios había declarado tocante a Faraón, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo.
no fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables del poder divino, pero el monarca rehusó obstinadamente aceptar la luz. Toda manifestación de poder infinito que él rechazaba lo empecinaba más en su rebelión. Las semillas de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjeron su cosecha. Patriarcas y Profetas, página 273. El endurecimiento del corazón del faraón no es capricho de Dios. La realidad es que cada vez que yo le digo no a la influencia de Dios, mi corazón se endurece más y más. Por eso es siempre importante decirle sí a la voz de Dios, aunque me duela ahora, aunque sea incómodo ahora. Porque decirle no solamente endurece mi corazón, como cierra mi vida a la dulce y suave influencia del Espíritu. Acompañe esta segunda cita, por favor. El sol y la luna eran para los egipcios objeto de adoración. En esas tinieblas misteriosas, tanto la gente como sus dioses fueron heridos por el poder que había patrocinado la causa de los siervos. Sin embargo, por espantoso que fuera este castigo, evidenciaba la compasión de Dios y su falta de voluntad para destruir. Estaba dando a la gente tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Patriarcas y Profetas, página 278. Incluso los juicios de Dios son llenos de gracia y misericordia. Dios prefiere salvar que destruir. Siempre. Las plagas no fueron otra cosa sino tiempo de Dios para que el pueblo, y en especial Faraón, se arrepintieran. Por eso, querido, valdría la pena mirar a la vida desde esta perspectiva. Todo lo que está pasando hoy día alrededor nuestro es Dios diciendo: hijo, yo te quiero salvar. Yo te quiero bendecir. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser bendecido? Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que le haya gustado este estudio y, por favor, no deje de participar en mi canal, en las transmisiones en vivo los martes, en los videos de preguntas y respuestas a los miércoles y a las transmisiones para parejas a los viernes de noche. Usted es muy especial y muy bienvenido a todas estas actividades. Cuídense mucho. Nos vemos muy pronto.